Pregunta número 20. En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades físicas de los compuestos U, V y W. A 25 grados Celsius y una atmósfera de presión se mezclan en un recipiente cerrado los compuestos U, V y W. Si estos compuestos no reaccionan entre sí, son insolubles, es decir, no se disuelven, es muy probable que al aumentar la temperatura hasta 280 grados Celsius, la temperatura del recipiente que los contiene se aumenta hasta 280 Celsius, el recipiente contenga el compuesto, entonces esperaría que ¿qué pase con los compuestos a esas temperaturas? Entonces empecemos a analizar, en este caso nos dan la temperatura de fusión de cada uno de ellos, que es la temperatura a la cual ellos pasan a la fase, de la fase sólida a la fase líquida, la de ebullición, que es la temperatura a la cual pasan de la fase líquida a la fase gaseosa, y la temperatura de descomposición, ¿sí? ¿Qué es esto de la descomposición? Cuando nosotros tenemos un compuesto que, no sé, esté conformado, por ejemplo, por A y por B, entonces, si ese compuesto se descompone, lo que implicaría es que se divide o se rompe o se disocia y se obtienen finalmente los componentes que lo conformaban por separado. Entonces, si tenemos AB, se da un proceso de descomposición, esta molécula se disocia y se descompone formando A y B por separado. Eso es un proceso de descomposición. Entonces, acá también nos indican las temperaturas a las cuales esos compuestos se descomponen. Es decir, se rompen, se disocian, se fraccionan. Entonces empecemos a analizar qué es lo que pasaría si el recipiente que contiene los compuestos se pone a 280 grados Celsius. Entonces miren que a 10 grados Celsius ya ha pasado a la fase líquida, ¿cierto? Es decir, a 10 grados Celsius se pone líquido, a 110 grados Celsius ya pasa a la fase de vapor y nos indican que no se descompone a temperaturas mayores a 110 grados Celsius. Por lo tanto, como no se descompone, lo que esperaríamos es obtener el compuesto U en fase gaseosa, porque a 110 grados Celsius ya pasó a la fase gaseosa, a 280 pues está en fase gaseosa y no se ha descompuesto. ¿Qué pasaría con B? A 90 grados Celsius se vuelve líquido, no nos indican la temperatura de ebullición porque nos dicen que la temperatura de descomposición es 250 grados Celsius, es decir, a 280 grados Celsius ya se ha descompuesto y no tenemos ya el compuesto B, sino que tenemos los componentes que lo conforman por separado que no nos dan información de qué es lo que está pasando. Entonces, escribamos eso, muchachos. Recordemos entonces que el compuesto U a 280 va a estar en fase gaseosa, este se habrá ya descompuesto, entonces escribamos que se ha descompuesto y analicemos qué pasaría entonces con el compuesto W. A 300 grados Celsius es la temperatura de fusión, por lo tanto a 280 grados Celsius pues todavía no alcanza esa temperatura de fusión, por lo tanto eso quiere decir que a 280 grados Celsius todavía está en la fase sólida, no ha alcanzado los 300 grados Celsius para que se ponga líquido, por lo tanto este compuesto W va a estar en fase sólida. Ese es sólido. Entonces, ahora sí analicemos las respuestas. La respuesta A dice que el compuesto U esperaríamos tenerlo en estado gaseoso, eso es verdad. Miren, ya habíamos dicho que iba a estar en fase gaseosa. El compuesto B en estado líquido, no, porque resulta que el compuesto B a 250 grados se descomponía, ¿cierto? Entonces no sabemos ¿qué va a pasar? Y el compuesto W va a estar en estado sólido. Vamos a ver entonces las otras respuestas. El compuesto B está en estado líquido y el compuesto W está en estado sólido. El compuesto B no sabemos en qué estado está porque dijimos que se descompuso y de hecho no lo vamos a obtener como compuesto porque ya se descompuso en los elementos que lo conformaban inicialmente. Entonces tampoco sería la respuesta B. La respuesta A tampoco podía ser porque B no estaba en estado líquido, no sabemos en qué estado está porque se descompuso. C, W estaría en estado sólido, eso es verdad, W va a estar en estado sólido y vamos a obtener los productos de la descomposición de B.
Entonces, sí, eso es verdad. Si tenemos los productos de la descomposición de B que no sabemos en qué estado están ni quiénes son, y a W sólido no nos dan, entonces en la respuesta C información de en qué estado estaría U. Y la respuesta de U está en estado gaseoso, eso es verdad. El compuesto W va a estar en estado sólido, eso es verdad. Y tenemos los productos de la descomposición de B. Entonces, la respuesta más completa, como podemos observar, que nos da información de los tres compuestos, de cómo se obtendrían finalmente, sería la respuesta D. ¿Listo? Entonces, marquémosla. Vale, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en una próxima oportunidad.